Bienvenidos a una nueva edición de Enfoque Cinemas después de un mes. Muchas gracias por su paciencia. Hoy toca hablar de Black Phone, el nuevo filme dirigido por el director y escritor norteamericano Scott Derrickson. Pero primero, para hablar de Black Phone, tenemos que hablar precisamente de este director muy interesante. ¿Por qué? Puesto que hablar de Scott Derrickson es hablar de uno de los directores del género de terror más interesantes del siglo XXI de Estados Unidos. Scott Derrickson ha dirigido El exorcismo de Emily Rose, una de las películas más interesantes, a mi parecer, en el género de terror, donde combina este género con un juicio. Además, donde pone en tela de juicio la cuestión de una posesión satánica desde lo teológico y también desde lo psiquiátrico. Pasando después por su filmografía, encontramos también Líbranos del Mal, protagonizada por Eric Bana, en donde encontramos también elementos del horror sobrenatural combinados ahora con el tipo de cine detectivesco. Y por último, una de sus obras más interesantes es Siniestro, en la cual se suma este mismo género de un ente demoníaco que actúa a través de unos niños para ejecutar algunos asesinatos. Bien, Scott Derrickson regresa después de su incursión en el universo cinematográfico de Marvel, después de haber dirigido la primera cinta de Doctor Strange, a mi parecer una película muy interesante, muy introspectiva y sobre todo muy psicodélica, pero que después de haber quedado un poquito mal por diferencias creativas, Scott Derrickson regresa para poder dirigir este filme junto con su co-guionista Robert Cargill. La historia está basada en un cuento corto del autor Joe Hill, que quizá ustedes sepan que sea hijo de Stephen King, pero a lo mejor él no quiere que lo sepan, pues por eso se cambió el nombre, ¿no? Para hacerse su propia carrera con un propio nombre ajeno al de su padre. La historia se desarrolla en los años 70, específicamente con dos hermanos que viven con un padre alcohólico y abusivo, donde además Finney, uno de los protagonistas, sufre también acoso escolar, donde es ayudado por uno de sus compañeros para poder defenderse o ser más bien defendido de estos acosadores. Además, en la historia encontramos que una serie de niños empiezan a desaparecer en este lugar de Colorado a manos de una persona conocida como el Raptor, interpretado por un gran y magnífico Ethan Hawke, que quizá nunca lo habíamos visto en un papel tan demencial y tan oscuro. Una de las cosas más interesantes de este filme es que desarrolla en los años 70, que quizá es una de las etapas dentro de la historia del cine más prolíficas dentro del género de terror. Muchas de las películas de terror que fueron estrenadas en estos años de los 70 son una de las películas precisamente que se consideran hoy de culto. Y además en esto hay que recalcar la fotografía de la película, que realmente nos hace sentir que es una película de época, que es una película de los 70 y no una película moderna que se desarrolla en los 70. Y esto además nos ayuda a ver en la supraposición de varios formatos de cine, algo utilizado por Scott Derrickson, por ejemplo, en Siniestro, donde utiliza el formato del Super 8 para filmar los asesinatos de este demonio, ¿no? Y en esta película lo vemos precisamente en ciertas secuencias, como por ejemplo cuando los niños son raptados, y dentro de otras secuencias que no voy a spoilear, pero que esto ayuda precisamente a denotar un grano un poco excesivo, pudiéramos decir, dentro de la película, que precisamente nos hace sentir como si estuviéramos viendo una película de terror antigua. Por último, uno de los recursos narrativos más importantes dentro de esta película y que retoma precisamente de la misma película de Siniestro
son el uso de los efectos de sonido y la música, que es lo que permite que realmente nos sumerjamos en esta atmósfera de terror y de que no sepamos realmente lo que vaya a suceder. Es de hecho de admirarse o de reconocerse que no abusa de los jumpscares, estos típicos sustos, ¿no? Que abusan del exceso de sonido para provocar una reacción inmediata de miedo. Son muy pocos los utilizados en este filme, se agradece, porque realmente lo que nos mantiene con el miedo dentro de toda la película es la historia misma, ¿sí? Y también estos mismos efectos de sonido que nos hacen sumergirnos en todo este ambiente de terror. Es así que Black Phone es una cinta de terror que combina el género de horror sobrenatural junto con el de los asesinos seriales, que además de esto también combina un poco quizá el género del comic of age, este género que se dedica sobre todo a retratar la maduración de niños que están en proceso pues de pubertad y que enfrentan una serie de retos para poder precisamente crecer o madurar, ¿no? Esto pudiéramos precisamente encontrar las inspiraciones dentro de las mismas novelas de Stephen King, ¿no? Como sería Carrie, como sería Stand By Me, o como sería incluso la misma película de It, de la cual vamos a encontrar incluso algunas ciertas referencias. Aunque personalmente Scott Derrickson ha declarado en una reciente entrevista que una de sus inspiraciones fue Los 400 Golpes, una película francesa, y El Espinazo del Diablo de Guillermo del Toro. Muy bien, a ustedes, si ya vieron la película, ¿qué les pareció? Por favor, cuéntenmelos en los comentarios y pues si les gustó este video, denle like y también pueden aquí suscribirse, ¿sí? Para poder tener otros videos. Yo soy Edgar Palas y nos vemos en la siguiente emisión de Enfoque Cine y más. Bye.